Pásale. ¿Dónde está Lupita? Muchas gracias. Nada más dile que vamos a cerrar. Hola Lupita, ya llegaste. Súper bien, ¿no? ¿Sabes qué? Empezaron Empezaron a cambiar las charlas a 8:30, porque siempre tenemos que armar. Llega la gente, se va a echar regaderas en la vida. Y me han estado reclamando. Se me quedan pero mejor 8:30 o 9, que sea totalmente temprano a las horas. Sí. Bueno, buenas noches y gracias por acompañarnos. En esta ocasión con Rafael Rodríguez, pintor queretano, conocí hace un buen rato. Hoy en mediodía comíamos y tratando de recordar momentos, porque cuando yo lo conozco su obra, le llamé a Querétaro, le dije, vente, quiero ver más de tus cosas, y vino al día siguiente y me sorprendí con su trabajo. Y inmediatamente lo invité a hacer una exposición conmigo, y me dice, mi amor, siempre y cuando sea después de la exposición del Museo del Chopo, en México. Yo nunca he tenido artistas que antes de tener una exhibición individual entren a un museo. Y realmente fue en el Museo del Chopo una exposición fabulosa, que cuando terminó fue la que yo recibí en Monterrey. Y platicábamos de eso. Y también de una historia. Yo leí algunos artículos y libros, publicaciones de John Kennedy, un crítico de Nueva York. Y hablaban de que frente a un estado medio confuso, borroso en las artes, siempre viene otra vez la luz, o sea, que había que dejar pasar años o décadas para que se reconstruyera el ambiente. Y le llamaba, algún día vendrán the new old masters, o sea,
aquellos maestros del Renacimiento, de épocas brillantes, aparecerán de nuevo. Pero aparecerán con otra cara, porque no era volver a traer el Renacimiento a nuestros días. Y yo le decía a Rafa que lo primero que me acordé cuando vi su obra era que él tenía una exigencia brutal en la factura, en la hechura, casi hacía puros rostros de personajes, en donde de alguna manera se autorretrataba. Y después rayoneaba el cuadro a la manera de un grafismo automático, pero perfecto. Y también en algunas de las zonas de las caras que estaban perfectas, los escurría o les metía algo que diluyera la pintura y quedaban estas manchas exactas, o sea. Pero decía, qué atrevimiento acabar esto y después como destruirlo, ¿verdad? Y sin embargo, había dos cosas. Una, el grafismo afirmaba mucho la calidad de la imagen, y la imagen le daba una lectura increíble al grafismo, o sea, se estaban uniendo dos tiempos, ¿verdad? Toda esta herencia del pasado y la exigencia del presente. En fin, ahora es un caso, hace casi un año, Rafael fue invitado al Museo de Querétaro a hacer una retrospectiva muy grande, cerca de 200 obras, y tuvimos el gusto de acompañarlo. Y me tomé por sorpresa que había un lleno, el museo estaba lleno, sobre todo de jóvenes, había mucha excitación, y era una cantidad de obras muy impresionante, o sea, las vamos viendo nacer y se van, pero cuando las acumulamos nos damos cuenta del tiempo transcurrido. Y ahora me decía Rafa que veía todo aquello, pues lo empezó a ver y a ver, y se viene esta carga del tiempo y de lo hecho, o sea, es como un espejo, la película de tu vida proyectada en los muros. Y cuando vi esto, yo dije, es un enfrentamiento muy grande, es como cuando pasamos la adolescencia y entra una crisis para crecer, para ser otros. Entonces yo pensé, ¿qué irá a venir de esto? O sea, y él me ocultó, yo no sabía. Ha habido títulos en las exposiciones, pero temáticas no. Y en este caso, hasta hace 3 días me di cuenta de que estaba trabajando, o hace una semana. Y el título es, no hay un lugar mejor como regresar a casa. Es el eslogan que hace Dorothy Gale, la niña que pierde su casa en Oklahoma y cae en un territorio sin saber quién es y quiere buscar, pues, el ideal, volver a algún lado, no sabe quién es, entonces va buscando al mago que le descifre la condición. Y en el tránsito va encontrando otros personajes, a un león que tiene una debilidad, que tiene miedo, a un hoja de lata que no siente, no tiene corazón, y a un espantapájaros que no tiene cerebro, no tiene inteligencia. Entonces, y ella está perdida, entonces se acompañan, es como todos nosotros, nos falta algo y nos vamos en grupo buscando el ideal, buscando o quien nos salve. O sea, en el caso aquí había un mago, de wizard, y cada individuo, cada de estos personajes va a ver al wizard de diferentes maneras. O sea, es como si nosotros creemos en Dios, tú lo ves de una manera, el otro de otra. O sea, cada quien inventamos esta condición porque en todos existe un terror a la muerte. Entonces no queremos el paraíso después de morirnos, queremos buscarlo aquí.
la Odisea, Ulises también, que sale, deja el reino y se lanza a la búsqueda de cómo crecer, enfrentarse a 1000 vicisitudes para poder reinar fuertemente, y deja a la esposa, a Penélope, y a su hijo que está por concebirse. Y ahí la contradicción es que cuando regresa triunfante de todo aquello, de aquella odisea, ya nadie lo conoce, ya perdió también su sitio. El campesino ya no sabe quién es, la mujer tiene sus amantes, el hijo ya tiene 28 años, o sea, no tuvo potestad, no le queda más que en silencio retirarse y seguir viajando, otra vez al mar y a buscar las estrellas. O sea, es la historia de todos nosotros. Mara hizo un texto que, más que hablar de la obra de Rafael, ella se metió a investigar el cuento, al creador, que este cuento se hizo en 1900. Entonces va a leernos como introducción esto que escribió para Rafael. Bueno, primeramente buenas noches, hola, estoy sumamente conmovida. Es uno de mis artistas predilectos, ni modo lo tengo que decir. Segundo, estoy medio enamorada de él, aunque a mi papá no le guste. Pero gracias por tus rosas, hermosísimas como siempre. Por eso las tengo aquí al lado. Pero siempre, nunca te enamores de artistas, jamás, ¿verdad? Por eso dije medio. Bueno, quiero primeramente decirle unas palabras a Rafael. Querido Rafael, estoy muy contenta de que nuevamente estés con nosotros y hacernos partícipes de tu trabajo. En esta ocasión me limitaré a pocas palabras, ya que en tu caso la obra nuevamente arrebasó mis expectativas. Así que solo quisiera recordar cómo 2 días antes hablaba con papá sobre tus primeras obras, enigmáticas ciertamente. Sobre fondos blancos pintabas o dibujabas rostros nítidos de modelos preseleccionados para dar ese contorno de perfección y pureza. Al ver el hiperrealismo de tu obra, igualmente calculadas, aparecían estas líneas sobrepuestas o manchas de color negro para resaltar aún más la belleza de la imperfección. En esta exposición titulada There's No Place Like Home, se sigue viendo el sello distintivo de tus personajes, lo que yo asociaría con un perfil psicológico oscuro, no por ende menos hermosos o perfectos. Ahora sí va el texto. Está un poco largo, pero espero que les guste. Comienzo con el epígrafe que decía mi bisabuelo: con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. En algún momento de nuestra vida sentimos que somos simples mortales, o quizás gran parte del tiempo. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué sirve la vida? ¿Qué sentido tiene? Es bueno recordar un pasaje de Anatomía de la Destructividad Humana de Erich Fromm, y dice: el hombre no puede vivir como un mero objeto, como dados arrojados de un cubilete. Sufre gravemente cuando se ve reducido al nivel de una máquina. El hombre ansía lo dramático y emocionante, y cuando no puede hallar satisfacción en un nivel superior, crea para sí el drama de la destrucción. Hay quien espera encontrarse a sí mismo. Es un camino largo, quebradizo y escabroso, pero qué gran satisfacción para el alma atormentada. Otros esperan en sueños llegar más allá del arco iris y poder disociar el dolor. Según Jeffrey Cutler, en Divina Locura, que es un libro sobre genios,
Los psiquiatras de la propia Judy Garland nunca se pusieron de acuerdo sobre su diagnóstico. No parecía exactamente maníaco-depresiva, ni era psicótica total, ya que la mayor parte del tiempo podía distinguir la fantasía de la realidad. Sin embargo, era una diva privilegiada que se complementaba con un desorden de personalidad que era a la vez narcisista e histérico, y multitud de dolencias psicosomáticas, adicciones y crisis depresivas, resultado de los efectos del abuso crónico de las drogas, al punto que tomaba 40 pastillas de Ritalin al día. Esta es, Judy Garland, ¿verdad? La que hizo la famosa película, primera que se hizo a color, por cierto. ¿Quién es Dorothy Gale en el cuento? Una huérfana de 14 años que pierde la conciencia al paso de un tornado. Al despertar del terrible mareo, se encuentra en el mágico mundo del Mago de Oz, siglas de sus dos primeros nombres, Oscar, Zoroaster, que complementan Fadrig, Isaac, Norman, Emanuel, Ambrose, Dix, quien supuestamente es el único que puede hacerla volver a Kansas, insignificante tierra de tonos grises. Para Dorothy, el mago es una cabeza gigante sentada sobre una silla de mármol. Que por cierto, ahí está representado, es una de tus obras. Para el espantapájaros, quien pedía tener cerebro, es una dama vestida de seda. Pobre espantapájaro. Para el hombre de hojalata, necesitado de corazón, el mago representaba una terrible bestia, y el león cobarde lo mira como una bola de fuego. Pero ¿quién es realmente este fantástico mago? Es solo un hombre que se ha otorgado ese poder a sí mismo, como los grandes tiranos lo hacen creer a sus súbditos, o tal vez sea una cuestión de fe. Más bien, y todos aquellos que requieren ayuda se encaminan al destino deseado, a la tierra prometida, de otra forma llamada la ciudad de Esmeralda. Como bien dice George Steiner en uno de sus ensayos, la disciplina cristiana es la voluntad que hace posible el gran arte, y el pensamiento profundo nace de una aspiración a la trascendencia, es una apuesta a trascender. Este es el aspecto religioso de toda cultura. Yo agregaría de todo ser humano, trascender. Trascendemos al encontrarnos con nosotros mismos, y muchas veces eso es simplemente querer creer. Al final del cuento, publicado en 1900, Dorothy comprende que con un simple hecho de cerrar los ojos y pegar con fuerza sus talones, está en tierra firme, ha regresado a casa. Obviamente es una alegoría, ¿verdad? Es como una imaginería, o es una metáfora, perdón, sí. Sin más pesadillas ni monstruos que la acechen, se abraza Kansas como si el sol lo iluminara por primera vez y ella viera, por fin, cuántas veces, si no es que la mayoría, la realidad no es como se nos pinta, y que el blanco no es la falta de color, sino el despliegue mismo del arco iris. Gracias. Bueno, ahora vamos a dejar hablar a Rafa. Yo quisiera que nos platicara cómo se fue armando esta exhibición y también ciertas singularidades. Como les dije, aparecen obras, sobre todo dos de ellas, las de formato grande, en donde hay un desplante muy grande en el juego del color y de las pinceladas, que antes no lo veíamos. Y sin embargo, junto con esta montaje o instalación, resultan aparecer como si fueran batutas. Son las que armonizan todo el conjunto. Yo cuando veo una presencia de algo que me parece insólito, diferente, lo elimino con las manos, trato de ver qué pasaría si lo hubiéramos quitado. Y
y ahí es donde veo que lo que está era lo necesario, tenía que estar. Entonces, pues Rafa, a ver qué nos platicas de toda esta historia. Hola. ¿Sí se oye, no? Sí. Ok. Nada más pégatelo un poquito. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la galería por invitarme a estar otra vez aquí. Y sobre todo, sí, sobre todo a Mara por haber dedicado tanto tiempo a este texto y bueno, pues a todos ustedes. Muchas gracias. Pues yo no sé bien qué pasó. O sea, realmente Platica algo que me dijiste en relación con Marta Pacheco sí, y lo que te sucedió al ver toda esta retrospectiva de tu obra. pues sí, justamente ahorita que contabas, Memo, lo del Museo del Chopo, yo cuando fui a presentar el proyecto y ver las fechas y demás, platiqué con la curadora que estaba en ese momento, que era Marta Papadimitriou. Y Marta tenía una personalidad increíble y era muy directa, y entonces me dijo, a ver, tú niño, ¿qué te pasa? ¿No? Así, ¿cuáles son los temas que te interesan? Entonces, pues yo dije, bueno, pues me interesa la vida y me interesa el paso de nosotros, el registro de nuestro paso por la vida, nuestro paso por los espacios, y me interesa la muerte, ¿no? Porque pues sí me interesaba, pero pues, me dice, bueno, ¿y tú qué sabes de la muerte? Yo creo que no sabes absolutamente nada. Y dije, pues no, pero me interesa. Y yo ponía el ejemplo de Arturo Rivera y estos estudios, y dijo, no, si te interesa la muerte, tienes que conocer a Marta Pacheco. Y entonces, pues bueno, yo nunca había oído de Marta Pacheco, lo apunté por ahí en un papel y luego me metí a internet y no encontré mucho, encontré algunas cosas, unos autorretratos, pero no entendí bien de qué se trataba. Con el tiempo encontré la pintura de Marta Pacheco, la fui buscando, después iba por ahí encontrando más y entendí un poco que había una cosa ahí que me interesaba muchísimo. Y coincidimos en una exposición que armó Gabriel, el director del Museo de la Ciudad de Querétaro, y de pronto se animó a ir Marta Pacheco a la inauguración. Entonces la conocí. Marta es una persona extraordinaria, no solo como pintora, sino como persona, y entonces pues creo que nos entendimos en algún punto. Con el tiempo sucede que hace poco decide dar un curso, un taller en el museo, igual regresó a Querétaro, y pues hemos seguido teniendo una relación ahí con el tiempo, unas llamadas telefónicas, no sé, ¿no? Pero me dice que quería ir a mi estudio, que platicáramos y a pintar juntos, ¿no? Entonces yo no daba crédito de eso, ¿no? Y hay una etapa justamente de Marta Pacheco que me encanta, que es como esos cuadros que hizo al principio, que eran como muy rápidos, como de figuras, pues como en escenarios urbanos en donde había como cabinas telefónicas o estaban volando en una carnicería, unas cosas muy extrañas, ¿no? Muy alejadas al rigor al que ella llegó, que es como las pinturas de la morgue o de los manicomios o estas cosas muy, muy tremendas, ¿no? Y entonces pues de eso platicamos justamente, ¿no? Hay un cuadro que por aquí está en Monterrey que me encanta, de un tipo ahí haciendo pipí, volando, y ¿qué pasó por tu cabeza, no? O sea, no, es que si yo envidio mucho ese momento de mi carrera, ¿no? Porque me daba esas libertades que no me puedo dar. Y entonces creo que ahí dio en un punto. O sea, dije, bueno, pues es que de verdad yo durante todo el tiempo he tratado de tener cierta disciplina en temas que a mí me interesan, ¿no? Sobre todo pues el conocimiento de uno mismo, no lo sé. Pero cuando reunimos estos cuadros en diciembre en el museo, sí terminé muy harto de mí, o sea, como muy cansado pues como de tantos temas tan tristes, tan personales, ¿no? Y entonces pues encontrar este tema del Mago de Oz me pareció un pretexto para divertirme y para experimentar cosas, ¿no? De eso se trataba. Y pues así sucedió. Y Marta me dio un tip, me dijo, a ver, ¿qué pasaría si por lo pronto cambiamos nuestra paleta de los colores que usamos?
¿no? Si no podemos cambiar de tema, a lo mejor podemos cambiar los colores y usar colores que nunca te atreverías a usar. Entonces por eso resultaron estos fluorescentes y estas cosas, ¿no? Y pues no se convirtió solamente en colores, se convirtió en formas, en temas. Fíjate que ya en la retrospectiva esta, ya había algunos cuadros que invitaban a lo que venía. Cuando vemos una muestra grande, siempre vemos como la lectura como una película, como una secuencia muy ordenada, y de repente hay disruptions, o sea, como quiebres, o son desequilibrios. Me acuerdo de la retrospectiva de Mark Rothko, de 400 obras, la vi 4 veces, y yo veía que empieza primero con los retratos de la familia, después los amigos, después los interiores, después empieza a borrarlos, después los fondos de los ambientes se hacen medio abstractos y se fue diluyendo hasta quedar en puro color y formas. Pero iba toda la línea viendo la obra y de repente la gente se hacía más distante de la obra, o sea, íbamos todos así como muy familiares con la obra y de repente eran momentos que en su vida eran de gran crisis, depresiones tremendas, situaciones que pensaba que la muerte había llegado y se manifestaban en los colores y lo percibíamos. Y el drama final era que había una especie de sala final antes de su suicidio que me recordaba la capilla de Rothko en Houston, en puros colores violáceos, grises, negros, que casi la gente no entraba a esa parte final, nada más se asomaba y seguían, porque era ya la presencia de la muerte, una forma muy abstracta. Y en la exposición de Rafa sí vi algunos rostros que estaban ya más deformes, de una forma más violenta, un grupo de familia también que están como, no sé si integrándose o desintegrándose, pero ya había algo que te estaba induciendo a algo más. Sí, esa exposición se armó de obra prestada, de colecciones, cosas que no habíamos podido tener reunidas y la pudimos reunir, pero hubo 3 obras nuevas y 2 de ellas, justamente una que se llama Navidad y otra que se llama Retrato Familiar, ocurría algo que no había pasado, eran unas pinceladas muy distintas, era como un resumen muy difícil de la pintura, o sea, algo sucedió con esas pinturas y ahí fue el antecedente. Después, en diciembre se inauguró eso, en enero, febrero creo que no hice absolutamente nada y en marzo me puse a trabajar sobre esto, ¿no? Y entonces pues, a mí me gusta mucho el cine y entonces empecé haciendo algunas cosas. Entonces el primer cuadro que hice fue el de Lee Bullman, que está por aquí, y luego hice un zombie de una película que me gustaba mucho cuando estaba chico, y después cuando dije, bueno, voy a hacer lo del Mago de Oz, encontré un tema, ¿no? A mí me parece, bueno, y platicando ahí con Gabriel me decía, era como si antes la pintura antigua buscaba mitologías y alegorías y símbolos, ¿no? Y entonces eso se ha ido perdiendo poco a poco. Entonces creo que los símbolos que nos quedan los pintores de ahorita a lo mejor son los cómics y por supuesto los cuentos infantiles. Entonces el Mago de Oz me pareció un buen tema para hacerlo como una serie. Entonces bueno, pues me animé a hacerlo, ¿no? Y pues también investigándole un poquillo, o sea, puedes tener millones de interpretaciones. Y algo también que sorprende es que sus formatos siempre han sido muy pequeños, o sea, cuando el formato es pequeño y tiene mucha rigor técnico, lo que invita es a la cercanía, de la misma manera que ellos pintan una cosa pequeña, casi es como estar escribiendo un diario. Yo tengo cuadros de él pequeños que si los quiero ver, me los llevo a la cama, los veo aquí, o sea, nunca están colgados, o sea, te piden tenerlos en esta distancia. Y aquí hay también los cuadros que te piden distancia, o sea, aquí se dieron los dos espacios. Hay algunos dibujos, hay un grupo donde está Dorothy y atrás hay todo un escenario de personajes, no sé cómo se llama el cuadro. De Munchkin. De Munchkin, sí.
Y yo observándolo veo como que estos personajes no están tan nítidos ni delineados, como que se están formando. La nítida es la Dorothy, que está viéndolos, pero como que se están integrando o desintegrando. Hay un punto ahí intermedio, que me acordé de las películas de Woody Allen. En una de ellas, cuando se desafoca Woody Allen, quiere decir que ya se salió de la realidad, y la gente no lo ve porque está fuera de la sociedad. O cuando él ve a la sociedad toda borrosa, él tiene la razón y todos los demás los ve borrosos. O sea, la borrosidad es esta fantasmagoría que a veces está materializando o desmaterializando. Ahora lo vi en algunas de las obras de Rafael. Y también hay un cuadro donde está pues una hada, un cuadro pequeño, y Dorothy parece ser que está borrosa, es como un bulto nebuloso. Y en el cuadro grande también, no sé si el espantapájaros o algo, el león sí se define, y los que están ahí, pero hay una figura que se desvanece o se desintegra o está disfrazada, que para mí siempre es como ese misterio, para no hacer tan legibles las cosas tan obvias. El artista recurre a estos recursos para no dejarnos entrar a amarrar la historia, quedarnos siempre en esta sospecha, en este suspenso, y no sé si ustedes lo razonan o se dan. Pues a mí el Mago de Oz me gustaba por la estética. Ni siquiera, yo nunca había visto la película completa. Había visto esa escena que montan ¿cómo se llama? The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y coincide ahí perfecto con la película, ¿no? Sí. Y me gusta la estética, pero estas son cosas que pasan, que tú crees que la has visto porque la has visto siempre, pero nunca te has sentado a verla, ¿no? No. Y luego ni tampoco a pensar el trasfondo de eso. Entonces, investigando, sí me gustó, y me pareció que los personajes, especialmente el león, el espantapájaros y el hombre de hojalata, son entrañables. A mí Dorothy me cae bien, pero me odio a Judy Garland, me parece insufrible, ¿no? Digo, y Judy Garland ahí, en ese momento, ¿no? Pero la pasé bien, y me pareció una película muy bonita. Y luego también, ya viendo el libro, descubrimos cosas, digo, Mara, y así fue así como de, es que nunca hubo Ruby Shoes, ¿no? Así fue. Sí, porque The Silver Slippers eran los zapatos reales de Dorothy, o sea, de la bruja que mató. Sí, entonces ahora Rafa me comenta, fíjate, Memo, que lo que buscaban era dinero, era oro, porque The Silver Slippers era el zapato que iba a caminar sobre un camino dorado, o sea, hacia el oro, que viene mucho también con la expectativa de Norteamérica del éxito y llegar al arco iris donde hay una olla llena de oro. Realmente esa búsqueda es más que nada material. Por eso el desencanto, cuando llegas y dices, ya lo tengo todo, ya no recupero el tiempo, y ahora volver a casa desposeído, ¿me entiendes? Ya se me pasó el tiempo de haber logrado la verdadera vida. Sí, leí unos textos ahí, decían que sí, se trataba como de la fiebre del oro, y luego también de la plata y los zapatos plateados. Entonces decidí, en una de las pinturas, regresar los zapatos al plata. Entonces tiene unos destellos plateados, con pintura plateada, y el rojo se está desvaneciendo como en el paisaje, ¿no? Y bueno, también toda la peregrinación que hacen a ver el Mago de Oz coincide con una marcha que hizo la gente para ver al presidente en Washington, para pedir que se acabara una depresión, y pedirle cosas, ¿no? Sí. Entonces estaba muy bien. Los Ruby Shoes también los inventa Hollywood, porque está estrenando el color, y pues Silver Slipper no da mucha atención.
Hace unos años se subastaron los zapatos de Ruby Shoes de Judy Garland y se vendieron millones de dólares. O sea, llegó a ser The Icon. Me acuerdo de un cuadro de Julio Galán que se llamaba La Niña Rubí. Y es como una caverna en donde va la niña totalmente ingenua o metiéndose a la caverna, que no sabe si hay un lobo o alguien se la va a comer, pero va protegida con un rubí en la cabeza amarrado, un rubizote más grande que la cabeza, y se llamaba La Niña Rubí. Siempre hay estas como coincidencias de, no sé si Julio era bien fantasioso, si lo asoció, porque el abuelo de él tenía minas y Julio coleccionaba. En las minas para el carbón salían muchos cuarzos y muchos cristales como de roca, que cuando los golpeaban se hacían como grandes diamantes, y Julio los atesoraba. O sea, para buscar el carbón salían estos cristales y él los veía como la mina de los diamantes, una cosa así. Sin embargo, pues adentro estaba toda la negrura de la realidad del carbón y de los obreros y de todo este mundo. Y yo creo, Rafa, que acabo de regresar de Nueva York y me fui a ver, están inaugurando el Whitney Museum, ya lo sacaron de donde estaba, lo llevaron a otro sitio, ahora sí muy instalado, y tienen la colección permanente montada, es fantástica. O sea, son 7 pisos y empiezas desde el piso 7, 1890, hasta llegar a lo contemporáneo en el piso 7, abajo, al 1. Y sí, es muy manifiesto. Ahorita que hablabas de la depresión, los 30, los 40 fueron muy difíciles. La depresión del 29 causó pues el desequilibrio mundial, y sobre todo Estados Unidos. Hubo que hacer 1000 malabarismos para alimentar y para darle trabajo a la gente. Muchos suicidios, muchas cosas que también de alguna manera fue una gran lección para... Acuérdense que antes no había leyes de monopolio ni nada de eso. O sea, los monopolios dominaban todo, y si caía uno de los monopolios, caían todos los demás. Entonces fueron momentos que, si va uno a ver el Whitney, los ves muy claro cómo el artista está inmerso también en el problema y lo está proyectando. O sea, ahorita en tiempos actuales yo veo que como tú dices, ya nadie piensa en esto, se ha abandonado. Es una ausencia de creer. O sea, me acuerdo de Colunga, cuando una vez estuvimos una reunión muy grande en Stanford, en la universidad, y le decían a Colunga específicamente: define quién eres, porque tu obra es eso. O sea, y decía: no les puedo explicar nada. O sea, soy producto de una tierra como el lejano oriente, que ustedes no conocen, que se llama México, y doy manzanas porque no puedo dar peras ni nada, doy lo que la raíz o la tierra me da. Ahora, ustedes son gentes pragmáticas de poca fe, y si quieren entenderme, tienen que ir como niños a sentarse a una iglesia, a una banca, y dejarse creer, porque el que pregunta qué es el arte o de qué se trata, ya está fuera. Es un acto de fe. El arte también es una significación mayor. O sea, si quieres creer, ya estás dentro. Si no quieres, jamás, ni lo intentes, jamás lo vas a percibir. Y yo creo que ahorita se hace muy angustiante los momentos buscando estas anclas de donde recuperar. Yo siempre he dicho la belleza nos salva, pero bueno, ¿cuál es el término de belleza? ¿Y cuál es el límite de la belleza? O la apropiación de ella. O sea, es inacible. O sea, la percibes, pero no la puedes tener, ¿verdad? Pues sí, esto fue un experimento que creo que la pasé bien y también la pasé mal, obviamente. Pero
por ejemplo, en el caso de trabajar con Marta o trabajar con Omar Benítez, ¿no? Que Sí. no solo son artistas que admiro, sino Sí. que son mis amigos y Claro. tengo ese privilegio Sí. de decir, bueno, vamos a hacer algo, a ver qué sucede. Pues fue un asunto, odio decir lúdico, pero fue lúdico, o sea, odio esa palabra, ¿no? Pero pues estuvo bien. Y entonces, por ejemplo, ahorita creo que me emocionaba mucho que lo recibiera esta pieza que es como de concreto, con una cosa sonora, que es una cosa y es como una, pues no sé, está derivado del Mago de Oz, pero es como una abstracción, es una cosa. Yo nunca he hecho escultura, entonces traté, cuando sucedió la primera escultura, que es este busto ahí con una pedestal que inventamos ahí, yo la compré, eso no es una escultura que yo hice, la compré con un anticuario para intervenirla. Entonces para mí se convirtió en el espantapájaros en el proceso, entonces por eso le grabé la palabra brain y le escurrí, ¿no? No sabía cómo iba a terminar, ayer la terminamos aquí con un vaciado de mezcla, pero la otra no sabía qué iba a pasar. Entonces pues trabajé con Omar Benítez, que es un artista que por aquí anda, pero también es artista de esta galería, y entonces sucedió algo muy raro, ¿no? O sea, para mí fue como la culminación incluso de todas las pinturas. Yo también hablaba con... Bueno, he conocido a muchos artistas, muchos ya murieron, y a mí me tocó ver los procesos creativos y los estados de ánimo, y, bueno, y las caídas y las depresiones y las muertes y los suicidios, todo me pasó. Y yo le decía a Rafa que cuando tú estás en un estado emotivo, como cuando estás enamorado o simplemente infatuado, como que te cambian las nubes, lo verde, lo que comes, o sea, como que todo se acomoda. Yo no sé si eso es un recurso también para el artista, que te haces más creativo, o a la contraria, cuando estás más deprimido, más llega esta pesadez que te agota y te pone en el punto cero, y es cuando más quieres gritar. O sea, se dan los dos territorios. En mi vida yo vi ambos, cuando estaba eufórico el artista porque las condiciones lo enamoraban, o cuando estaba desolado y hacían choche. Un día decía, los artistas ahora pintan como Disneylandia, y yo le decía, ¿qué es eso? Sí, como Disney. Acuérdense la metáfora que el artista que no sufre no puede crear. Y yo a veces decía, bueno, todos necesitamos comer, y los artistas tienen olfato y sensibilidad. O sea, si alguien demanda cosas son los artistas. Con hambre pues no puedes pintar, o sea, simplemente, ¿verdad? Pero a lo mejor con el hambre interior, sí. Y es cuando te sale el coraje y aparecen cosas muy tremendas, o sea. Bueno, sí, no, yo, la verdad es que yo me clavé mucho, y cuando te conocí, Memo, que tú me dijiste, tú tienes la única responsabilidad de vivir cosas, porque si no, no las vas a poder pintar, ¿no? Y entonces yo me clavé y me metí en muchos problemas, pero también, por otro lado, bueno, tengo mi amigo Andrés, ¿no? Que Sí. le gusta Montaigne, y dices, ¿por Sí. qué tienes 20 años y te gusta algo Sí. así? Los ensayos, ¿no? Sí. Entonces, sí, leyendo a Montaigne hace poquito me cayó muy mal, porque a mí me gustaba mucho, porque de lo que se trata es de conocerte a ti mismo. Ese es el último fin, ¿no? Claro. Todo lo que hagas es para conocimiento de ti. Pero me cayó muy mal porque leí un ensayo que decía que la tristeza nunca la había conocido, que eso era como de ignorantes. Dije, ¿qué te pasa, no? Lo decía aquí en Monterrey. Sí, claro. Y dices, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Así. Entonces me brinqué a Warhol. Y Warhol me cayó muy bien, porque Warhol dice así, Warhol decía como de, a ver, es Estoy que... triste, ¿y qué, verdad? ¿Y qué? ¿No? Justamente, ¿no? Y decía, pues bueno, así yo lo entendí muy tarde. Digo, yo creo que también es una ostentación, porque Warhol seguramente estaba triste. Pero decía cosas como de, yo lo entendí muy tarde, ¿no? Si la gente aplicara la respuesta a ¿y qué? Para todo lo que se pregunta, sí, la pasaría muy bien. Sí. Llevo 5 años sin Sí. tener relaciones sexuales con mi esposo. ¿Y qué? ¿Y qué?
Soy una persona soy una persona exitosa, sí, y estoy solo. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí. ¿No? Yo creo Entonces, que no es un consuelo de tontos, es una posibilidad. Entonces, bueno, es un paréntesis, sí, pero que sí, si no voy a buscar un árbol de qué colgarme, ¿no? Exacto. Fíjate que también ese cansancio, hace poco leí o retomé un libro de Samuel Beckett, una maravilla, haciendo un ensayo sobre Marcel Proust. Y nunca había leído algo tan brillante ni tan claro de cuando todos los seres humanos somos hombres de costumbres, o sea, nos acostumbramos. Y las costumbres también cambian, pero nosotros las queremos ver como fijas, o sea, porque nos dan espacios de seguridad. Y la costumbre cambia igual que nosotros cambiamos, o sea, tú no puedes ahorita hacer una referencia desde hoy a lo que pasaba en los 70s, que me pasaba a mí. Tengo que ver esa realidad como algo con otras connotaciones, con otras situaciones, con otras atmósferas a las de hoy. Y por otro lado, no sé si en tu carga exista la nostalgia o la melancolía, porque pues estás tomando un tema pues creado en 1900, que después se hace un clásico y se adapta a 1000 versiones, pero no sé si también es como un espacio del pasado que te fascina, o sea. Pues sí, digo, la melancolía, claro, es un tema, y la melancolía como definición es como, pues, la pérdida de algo. Esa es como la definición de melancolía, ¿no? Haber perdido algo y valorarlo. Entonces eso a mí me interesa. Pero bueno, pues ahorita también siento que necesito como un espacio en donde pueda experimentar para crear otras cosas, ¿no? Ahorita estoy becado por el FONCA y tengo un proyecto que se tiene que desarrollar durante 3 años, y entonces mi proyecto es sobre un hospital abandonado, que eso es lo que tengo que estar trabajando. Pero en el Inter yo no quise comprometer esa serie porque no sé cómo empezarla, ¿no? Sí. Entonces me pareció que este paréntesis de esta exposición la pasé bien, ¿no? Haciendo este tipo de cosas. Digo, era muy fuerte luchar como con la estética que había creado la película, sí, que era muy bonita, ¿no? Sí. Entonces empieza por el tríptico, esa fue la primera pieza que hice, el tríptico de los personajes ¿no? Es el más fiel, ¿verdad? Y después traté como de irla deformando y pensar a ver si la adapto a lo mío, y luego vi las fotografías, las intervine, y grabados antiguos, las esculturas, o sea, fue como tratar de romper un poco. Pero yo le decía a Rafa, y aquí está también un pintor que entre sus selvas o sus creaciones aparecen estos flashes como si fueran los que nos hipnotizan, estos reflejos, a veces medio opacos, a veces brillantes. Y yo le decía a Rafa que cuando vi estos cuadros, claro que ahí está nítidamente el hombre de hoja de lata, el león y el otro, y sin embargo el fondo, yo vi los fondos, están como con estos destellos de luciérnaga que se van y se aparecen como si fueran fondos de hipnosis o de encantamiento, o sea, y a lo mejor tú los viste como una necesidad, pero qué curioso, cuando está la figura central demandando, yo me fui a ver cómo la habías rodeado, de qué atmósfera la habías rodeado. Sí, eso era muy importante. A mí me gustaba esos fondos, y esa pintura era como empezar a derretir un acetato en colores, no sé, yo así lo vi. Aquí hay un comentario de Scott Fitzgerald que dice: un hombre puede derrumbarse de muchas maneras, puede derrumbarse mentalmente, en cuyo caso los otros le despojan de la capacidad de decisión. Los otros toman por ti las decisiones, cuando uno no puede sino resignarse al blanco mundo del hospital.
o a causa de los nervios. William Seabrook, en un libro nada simpático, cuenta con cierto orgullo y pretenciosidad al final de la película. Esperen un segundito porque qué bárbaro. Lo voy a subir a mi Facebook porque este texto me lo mandó Rafa y me dejó pues, choqueado. Lo he leído 2 o 3 veces con algunos amigos y realmente estamos ahí todos en este turning point en donde vas ubicándote en la sociedad en el papel que te corresponde. Dices, bueno, yo no fui bueno para los deportes, adiós los deportes. No fui un buen líder, adiós el liderazgo. No fui bueno para las químicas, adiós la química. O sea, y vas encontrando para lo que medianamente fuiste bueno. Es que yo quiero decir, ahorita que estabas platicando eso de ir desechando para lo que no eres bueno, ¿verdad? Leí y me llamó mucho la atención, obviamente por mi condición del corazón, porque a veces también te toca una cierta forma de vivir y no la puedes elegir, ¿verdad? También puede ser así. En el caso del autor de este libro, o sea, de Wizard of Oz, estaba enfermo de corazón y lo tuvieron que operar. Me llamó mucho la atención porque pues yo tengo esa condición. Y como fue un niño muy débil, ¿verdad? Lo único que podía hacer era leer y crear estos personajes. Y a partir de, obviamente, de su no disposición o de su falta de hacer cosas en la vida, entre comillas, se hizo un gran escritor y él escribió creo que como 10 libros, pero este fue el único que resaltó como su gran obra maestra, ¿verdad? Entonces creo que viene el caso con lo que estás platicando. Ahora, cuando uno encuentra su nicho o su quehacer o su posición en la vida, hay una renuncia a todo lo demás. O sea, adiós a todo, no vuelvo a dar una sonrisa, ni una explicación, ni una nada. Y si veo a un enfermo que está tirado ahí, que venga la ambulancia por él, yo ya no tengo nada que hacer. Porque las primeras fases de la vida es como esta exigencia, quedar bien, de agradar, de ayudar, nada más que te va orillando la condición a límites. Y una vez que aparece la condición, te abstraes, o sea, adiós porque voy a escribir y déjenme solo. Este es uno de los precios también muy grandes de la creación. Bueno, Rafa, pues muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a ver la exposición.